y arrancamos directamente con esa NASCAR Cup, Mario, donde Larson, vamos a decir el titular, Larson domina a placer en Bristol. Y este es el titular de una carrera que, bueno, va a pasar a la historia por ser una carrera sin mucha chicha y sin mucha limonada, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo ocurrido en la carrera, pero primero quería saber esos pequeños tintes, ¿no? Que te dejó a ti una carrera que a mí, Mario, sin más, ¿no? Larson demostrando un nivel excelso en la carrera, y una carrera que nos sorprendió porque no pasó relativamente mucho, ¿no? No, que salten las alarmas. Yo ya sabéis que aquí siempre, si algo traigo, yo es el pesimismo por bandera, ¿no? Y ya empiezan a sonar las alarmas, yo creo que en el mundo de la NASCAR, a la mínima que encadenas 3, 4 carreras un poco difíciles de digerir, es el momento ya en el que la gente se empieza a hacer preguntas sobre si es el coche correcto, sobre si el Next Gen es un acierto o no. Lleva siendo así los últimos 3 años y yo creo que esta carrera ha dado lugar de nuevo a ese debate, ¿no? Hace poco lo estaban comentando precisamente en el podcast que tienen dentro del equipo Legacy Motor Club con Richard Petty y bueno, una disertación bastante interesante, ¿no? Pero, de nuevo, volvemos a lo de siempre. Hay mucho alarmismo con todo esto y sí que es cierto que hemos encadenado 3 carreras, ya no diría malas, porque, por ejemplo, yo creo que lo de Darlington, el final, arregla un poco todo unas primeras 200 y pico vueltas que fueron difíciles de tragar. Pero aquí ha sido, y si bien la carrera no ha sido mala, sí que es cierto que pierde un poco la emoción de lo impredecible, ¿no? Si la NASCAR pierde el principal atractivo, que es no saber quién va a ganar hasta más o menos el final de la carrera, pues te pueden quedar así un día un poquillo más amargo para los fans, ¿no? De nuevo, lo menciona Isma Bani en los comentarios. La primera stage sí que es cierto que es bastante tensa porque tampoco sabes qué esperarte de la carrera. Vas descubriéndolo poco a poco y la gente pues se podía esperar un poco que sucediera lo mismo que el año pasado, donde las ruedas se desintegraban por completo. Pero en el momento en el que ves que esa no va a ser la tónica del evento y que va a ser más recital de Larson, es decir, que se iba a parecer más al guión que se siguió en la carrera de septiembre, en la de otoño, que en la de primavera del año pasado, pues te quedas ahí un poco diciendo, vamos a ver, te quedas de brazos cruzados diciendo, vamos a ver si alguien es capaz de quitarle la victoria a Larson, o si eres fan de Larson, pues disfrutando de la carrera, cruzando los dedos para que no pase nada y por supuesto disfrutándola como el que más, ¿no? Pero sí que es cierto que es eso, es decir, yo creo que estamos muy mal acostumbrados de que le exigimos a la NASCAR en todo momento un extra. Y aunque ese final de carrera, luego lo comentaremos más en detalle, con Ryan Blaney siguiendo una estrategia diferente, que parecía que podía ser así un aliciente interesante, nos dio un poquillo de ilusión. Lo cierto es que es eso, al final pues un poco una carrera que dices, esto en una categoría así un poquillo, si esto pasa en la Freca, una carrera como esta en la Freca, pues sería una buena carrera, pero como es la NASCAR, le exigimos mucho porque el listón siempre está muy alto, al final encadenando 3 iguales, pues dices, llevamos un mesecito así complicado, ¿no? Si te pareces, Mario, primero vamos a hacer un resumen rápido para la gente que no viese la carrera y para la gente que está siguiendo el programa bien en formato vídeo podcast de la misma, y luego hablamos de qué se podría cambiar o qué se echó de menos en esta carrera de Bristol de esta temporada 2025 en la carrera, por así decirlo, de primavera. Bueno, el primer stage, esas 125 primeras vueltas, pole para Alex Bowman, seguido de Rick Stenhouse Jr. y Kyle Larson. Me sorprendió mucho la clasificación de Rick Stenhouse Jr. Joey Logano y John Hunter Nemechek fueron penalizados por ajustes no aprobados en la salida. Bowman lideró al inicio, pero Larson escaló posiciones y tomó el liderato en la vuelta 40. Ritmo demoledor de Larson, que dobló a más de una docena de coches en menos de 85 vueltas. Un pequeño susto con Ryan Breese, pero que mantuvo el control con Denny Hamlin incluso hasta al final. Y bueno, ganador del stage Kyle Larson, seguido de Hamlin, Justin Haley, Alex Bowman y Carson Hocevar. Hubo penalizaciones en boxes para Kyle Busch, Simon Gisbert y Austin Cindric en este primera bandera amarilla, por así decirlo, del stage. No hubo ninguna bandera en el primer stage, esto hay que destacarlo. Y nos vamos al segundo stage, también 125 vueltas. Larson volvió a escaparse en la resalida, dejando atrás a Hamlin y consolidando el liderato. Algo que a mí me llamó mucho la atención, porque es que se escapaba con mucha facilidad y luego ya en el tráfico era muy difícil pillarle. Tuvimos la primera bandera amarilla, que no fuese por stage de la carrera, con ese trompo en el que Shane Gisbergen y Cody Ware se tocaron y saltó la bandera amarilla. Tuvimos paradas con incidentes, con aquella rueda suelta de John Hunter Nemechek que golpeó a la pit crew de
de Daniel Suárez sin consecuencias. Relanzada en la vuelta 188 con Larsson, que volvía a dominar. Se escapaba de Bowman y Blaney, que se destacaban por detrás. Y de nuevo, ganador del segundo stage, con Bowman segundo y Bell tercero. Ryan Preece, además, aquí llamó mucho la atención porque consiguió por tercera vez consecutiva, si no me equivoco, el Lucky Dog en la carrera. Y bueno, stage final, 250 vueltas, relanzada con Larsson y Bowman en primera fila, pero Hamlin se colocó rápidamente en esa segunda posición. Bowman empezó a reportar problemas mecánicos en el coche, que luego, como vimos, acabó con su retirada. Y bueno, Larsson siguió ampliando ventaja hasta más de 3 segundos sobre Denny Hamlin. El primer ciclo de paradas llegó en torno a la 115, y Blaney lideró el liderato, o sea, lideró la carrera hasta ese momento en el que él decide parar más tarde, que hablaremos ahora de ello junto con Mario. Larsson recuperó el liderato en la vuelta 62, a 62 vueltas del final, perdón, cuando hace la parada Ryan Blaney, y en las últimas 20 vueltas mantuvo más de un segundo de ventaja sobre Denny Hamlin. El aliciente estaba en ver si Denny Hamlin podría alcanzar a Larsson y también si Blaney podía alcanzar a estos con esa estrategia diferente. Y bueno, finalmente no ocurrió. Larsson ganó la carrera con 411 vueltas lideradas de 500 y dedicó la victoria a John Edwards, es director de prensa de Hendrick Motorsport, con Denny Hamlin quedando en segunda posición y Ty Gibbs tercero, completando el podio con su primer top 5. También hablaremos de Ty Gibbs. Pero bueno, Mario, volviendo ya aquí en primera plana a los dos, yo creo que hay que analizar esta carrera en varios frentes. Lo primero, ¿qué le faltó a la carrera para que hubiese sido un poco más entretenida, ¿no? Porque sí que es cierto que venimos de Darlington, que dentro que tuvo un final muy interesante, ojito, porque ya dejaba tintes de preocupación, y llegamos a Bristol y más de lo mismo, ¿no? ¿Qué le faltó a Bristol? Bien, yo creo que lo que le faltó fue una caída del neumático más bestia, ¿no? Parecía que encontraron en esa práctica, porque hay que decir que en la práctica tuvieron los mismos problemas que el año pasado con el desgaste, pero los solventaron y en carrera funcionaron bastante bien. Por lo tanto, yo creo que la primera clave es un neumático que se desgastase más. Por otro lado, y lo ha dicho Kevin Harvick, o mejor dicho, Harvickismo, a través de redes sociales, me mencionaba a mí esta tarde, quizás el neumático Option hubiese estado bien aquí en esta carrera, que hubiésemos tenido 2 juegos de neumáticos, hubiese sido muy interesante, lo apruebo y estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué más cosas podrían haber faltado en esta carrera, Mario? Pues poco más, ¿no? Es que lo que se echa en falta es esto, el desgaste y que haya un poco más de variedad estratégica. Sí, tampoco le pedimos mucho, ¿no? Y sobre todo la NASCAR tiene a su mano una herramienta que ya ha utilizado en otros circuitos y que quizás para septiembre se lo plantean, ¿no? Visto el percal que llevan al final 2 carreras consecutivas en este circuito, en donde está claro que hay algo que no termina de funcionar o no termina de responder a las exigencias de los fans, que suele ser lo que mueve a la NASCAR a tomar decisiones. Y efectivamente, al final todo se reduce al coche. ¿Qué pasa? A ver, honestamente hablando, ya, vamos a pensar un poco, ¿no? Lo que han sido los precedentes desde que se introduce el Next Gen. Entre 2022 y 2024 hemos tenido 6 carreras, 2 de las cuales han sido en tierra, así que esas las podemos descartar un poco a la hora de sacar conclusiones, y dos de ellas han sido un show de neumáticos. En el caso de 2024, la de primavera, neumáticos, desgastándose una barbaridad y dando lugar a una de las mejores carreras que se recuerdan. En el caso de la de los playoffs de otoño, una serie de pinchazos que dejan afuera un montón de pilotos, que terminan dándole un vuelco a los playoffs y termina siendo una carrera muy criticada, pero hasta cierto punto muy entretenida y de verdad, bueno, muy impredecible, ¿no? Y las otras dos, bueno, dejémoslo en que no han sido lo que se esperaba, entre comillas, de una carrera de NASCAR en Bristol, ¿no? Que al final siempre se asocia mucho con el espectáculo, con el toque, ¿no? Con el enfado entre los pilotos. Al final han sido carreras que pasan bastante inadvertidas y demás, ¿no? Dicho de otra forma, dependes mucho de los neumáticos. Actúa en consecuencia. No hace falta tampoco que sean neumáticos que se desgasten mucho, pero busca quizás que el aliciente esté por ahí, porque es ahí donde han salido las buenas carreras en Bristol, ¿no? De nada sirve tener un neumático que, aunque en las primeras vueltas hay mucha diferencia con un neumático usado, luego se estabiliza y se mantiene igual, ¿no? Y lo digo porque, claro, Ryan Blaney podía intentar ir largo para luego jugar su ventaja con eso, pero luego en cuanto cogió el neumático, unas pocas vueltas que recortó y luego ya se mantuvo a distancia de Larsson todo el rato, ¿no? Es decir, es una ventaja que al final no le sirvió de mucho.
no da lugar tampoco a probar una estrategia muy, muy diferente, como sí ha podido ser el caso en otros circuitos. Así que es eso, un poco falta de... Es eso, sabes por dónde te tirar, que en este caso es buscar vías ahí de alternativas en materia de neumáticos. No lo han hecho, espero que lo hagan para septiembre. Dice Ismavani por el chat, ¿no? Que quizás hubo miedo a que volviese a suceder lo del año pasado, pero lo cierto, Mario, Sí, es que sí. si tiras de hemeroteca y miras lo que tú has hecho ahora mismo, ¿no? Que es, vale, carreras de Next Gen en este circuito. ¿Cuáles han sido las buenas carreras de Next Gen en este circuito? Estas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Esto. Bien. Pues esto es precisamente lo que no tenemos que mover. Y esto, para la gente que no lo sepa, es pues que el neumático fue el protagonista, ¿no? Pues bien porque se degradaba, perdón, mucho o por lo que fuese, ¿no? Entonces, esa es la parte inicial. Vamos a ver qué hace la NASCAR, porque sí que es cierto que la próxima carrera en Talladega, que no es este fin de semana, sino el siguiente, este fin de semana descansamos de NASCAR Cup, sí que habrá Xfinity Track, pero de eso ya hablaremos la semana que viene. Como digo, la siguiente carrera es en Talladega y posiblemente ahí no hablaremos de neumáticos, ni hablaremos, esperemos, No, de estas cosas. Así que habrá que poner ya la vista más allá en Texas dentro de 3 semanas para ver qué se hace allí. Yo creo que lo importante es que la NASCAR sabe dónde está un poco el tema, de dónde hay que tirar, de qué hilo hay que tirar, y eso habrá que seguirlo muy de cerca. Y al que hay que seguir muy de cerca, Mario, y yo creo que esto es algo muy importante en líneas generales para el devenir del campeonato, para el devenir de las jóvenes promesas, es que Ty Gibbs por fin ha conseguido un top 5 y quedó tercero en Bristol, haciendo una gran carrera, haciendo una gran gestión. Volvimos a ver al Ty Gibbs, que posiblemente perdiésemos hace un año aquí, porque aquí hizo una de sus grandes carreras el año pasado y quizás desde entonces le vimos un pelín más desdibujado, ¿no? Pero bueno, vuelve Ty Gibbs a ser el Ty Gibbs que conocíamos. Y Mario, yo creo que quedaría muy bien que nos hagas una presentación de por qué este chico es tan bueno, porque hay mucha gente que no entiende por qué hay tantas expectativas puestas en él, y es que es un chico que ha arrasado por donde ha pasado. efectivamente, ¿no? Y sí que es cierto que yo creo que esa forma de arrasar y tal incluso ha generado hasta dos opiniones radicalmente opuestas con él, pero sí, efectivamente, pasó por la Arca Menard Series, ganó la Arca Menard Series, pese a que, bueno, el nivel de la categoría no está precisamente en su mejor momento. Se saltó la Trax, de hecho diría que nunca ha disputado una carrera en la Track Series y pasó directamente a la Xfinity. De hecho, su primera carrera en la Xfinity la gana en el Road Course de Daytona, frente a Austin Cindric, que bueno, iba a ganar esa carrera, pero bueno, ya es otro tema, eso ya son cruzadas mías, en un caution que no tuvo mucho sentido, y Ty Gibbs ganó esa primera carrera en la Xfinity. En aquella temporada a tiempo parcial estuvo peleándole a pilotos muy experimentados, como podían ser AJ Allmendinger o Cindric, o el campeón en aquel año, que fue Daniel Hemric, y ya al año siguiente, en el 2022, compite a tiempo completo con Joe Gibbs. No olvidemos, por cierto, que su padre es, perdón, su abuelo es el dueño del equipo. El Ty Gibbs, pues él es el nieto de Joe Gibbs, ex entrenador de la NFL y dueño del equipo, ¿no? En aquel año gana el título frente a Noah Gragson, que fue yo creo que el principal rival que pudo tener, dentro de que son 4 finalistas, pero yo diría que él fue el principal problema, bueno, también Justin Allgaier, ¿no? Y lo gana de una forma muy impopular, porque en la penúltima carrera se cargó a Brandon Jones y bueno, acabó con abucheos, todo aquello. Por desgracia, justo el día que gana el campeonato, además, su padre fallece. Una historia bastante trágica, la verdad, es lo que le rodea en todo ese último fin de semana de la Xfinity. Y al año siguiente ya se anuncia como piloto a tiempo completo de Cup. Y digo a tiempo completo porque ya durante ese año había estado sustituyendo todas las carreras de Cup de ahí al final de temporada a un Kurt Busch que se había tenido que lesionar, ¿no? Y sí que es cierto que es eso, llega con la idea de este tío lo ha ganado todo, va a tener un buen material sí o sí en el momento en el que compita con Joe Gibbs en la Cup, a ver de qué es capaz, ¿no? Y da la sensación eso, en 2023 pasa muy sin pena ni gloria, aunque termina siendo el rookie del año. Y en 2024 es como que empieza muy bien esa temporada. Recuerdo precisamente en Bristol, que era cuando decíamos, ostras, este tío es que puede ganarte una carrera ya en cualquier momento y a ver dónde está su techo. Pero a mitad de temporada desaparece por completo. Y bueno, tal es la desaparición que de hecho, sobre todo el final de temporada y el inicio de esta, son absolutamente terribles. Solo firma un top 20, que es un 16º puesto en Daytona. Terribles. La verdad es que los resultados absolutamente para el olvido. Y ahora de repente firma un 9º puesto en Darlington y un 3er puesto en Bristol. Es decir, que da la sensación de que de repente, de la nada, vuelve a estar más o menos en la forma en la que se le tiene que exigir. Y ya no solo digo que se le tenga que exigir por coche, sino también por proyección, por perfil, ¿no? Hay unas expectativas puestas en él. Siempre se le ha acusado mucho de
tú lo has hecho bien porque has tenido un cochazo toda tu vida, porque al final ha sido tu abuelo quien te ha puesto en esta posición. Yo no opino así, la verdad. Y claro, cómo vences esas acusaciones, pues lo tienes que hacer con resultados. Lo que hemos visto estas 2 semanas, efectivamente, sirve para vencer esas acusaciones. ¿Qué pasa? Que tiene que llegar de forma regular. No puede ser, claro, no puede ser que desaparezcas luego media temporada como pasó el año pasado, pero bueno, de nuevo, resultados bastante positivos y ya va siendo hora de incluso de que vaya ganando una carrera, ¿no? Yo creo que de este año no debería pasar que Ty Gibbs gane una carrera si no quiere ver ya verdaderamente en entredicho un poco su, su posición dentro de la jerarquía de la NASCAR. Fíjate, Mario, que el año pasado, cuando arrancábamos la NASCAR en DAZN, yo era uno de los pilotos en los que tenía depositadas, bueno, mis expectativas de que fuese un gran agitador de la temporada. Lo comenzó siendo con grandes resultados. Y yo recuerdo que en la carrera de Bristol, si no llega a ser por aquel momento en el que los neumáticos se vienen abajo y pues pilotos experimentados como son Denny Hamlin y Brad Keselowski sacan un poco su experiencia a relucir, yo pensaba que se llevaba la carrera. Es una pena, ¿no? Porque es un piloto que sabemos que tiene un talento increíble y que yo creo que en cuanto consiga ganar una carrera va a ser ese chupinazo, ¿no? Pero como esa carrera tarde mucho en llegar, quizás se nos atraganta la trayectoria de este piloto y no quisiera yo, porque pintaba muy muy bien y bueno, de momento con este buen resultado, a ver si coge un poco de ritmo y a ver si coge un poco de forma para lo que viene por delante. Antes de dejar la NASCAR a un lado, Mario, o mejor dicho, antes de dejar lo que pasó en Bristol a un lado, yo quería hablar de lo de Blaney. Sí que es cierto que no tenemos un titular como tal, pero es algo que hay que mencionar. A mí me llamó mucho la atención que Blaney se queda en pista. Yo pensé que era esperando una bandera amarilla, que puede que sea el plan inicial, esperar una bandera amarilla para ver si eso les colocaba una mejor posición de cara bueno, a la carrera. Ya sabéis que en Bristol, si el resto ha parado en boxes y tú estás en pista y en una bandera amarilla, pues tienes muchas posibilidades de sacar algo en positivo. No salió esa bandera amarilla. Optaron por un stint final con un neumático mucho más nuevo para recortar esa diferencia. No se pudo recortar, salió a 15 segundos de Larson y quedó a 7, o sea que no dio tiempo a mucho más. Y lo que tú decías, Mario, ¿no? En esa parte final del stint ya no le recortaba tanto tiempo a Larson. Pero bueno, fue un intento bastante curioso y fue lo que le puso un poco chicha a esa parte final de la carrera. Sí, yo creo que es eso. Todas las esperanzas estaban un poco depositadas en esa estrategia. Sobre todo viniendo de Darlington, ¿no? En donde se le vio con ese ritmo sacado de la nada. Parecía que podía incluso repetir la, em, la, La machada. la machada. Y gracias, Javi. Y no fue el caso, ¿no? Es decir, si tú depositas todas tus expectativas en un único piloto y no termina por dar frutos, ¿no? Es eso. Ya no solo te vas con el mal sabor de boca de haber visto una carrera así tal, sino que encima me he comido una decepción al final de carrera de algo que de verdad pensaba que podía echarle picante a la carrera. Sí, así es, pero bueno, la verdad que yo me llevé una grata sorpresa. Yo pensé también, digo, verás tú que se marca Blaney otra de esas carreras, otra de esas remontadas finales interesante, pero por otro lado también pensé, digo, otra vez que este chico por A o por B no le salen las cosas y ya es hora, ¿no? De que Ryan Blaney empiece a tener resultados, talento perdón, más que talento, sensaciones sí que está teniendo esta temporada. Y daba yo un dato, ¿no? En directo que a mí me llamó mucho la atención, y es que el 30%, hasta la carrera de Bristol, el 30% de sus puntos había llegado de los stage, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Que más del 30% de tus puntos llegasen del stage, ¿no? Pero bueno, un chico que sabemos que va a estar ahí y que a ver si poco a poco se van dando las cosas para que, bueno, pues le veamos más arriba y quién sabe si consiguiendo alguna victoria esta temporada, que seguro que es así.